Quiero que busquemos allí en nuestras Biblias el texto muy conocido que es Segundo a los Corintios capítulo 2. Segundo a los Corintios capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 3. Ay, Dios santo. Segunda de Timoteo 3, 16. Por favor, ponme la Biblia Reina Valera del 60 en la pantalla, no esa de las Américas. Esa de las Américas, pues no la ponga entonces, porque esa de las Américas no me gusta esa versión. Y puede estar confundiendo lo que uno lee aquí con lo que son medias parecidas, pero. Segundo Timoteo 3, verso 16. Dígame cuando lo tenga. Mira, un buen plan para aprender la Biblia de memoria, textos bíblicos. Apréndase casi todos los 3:16, yo no sé por qué son textos significativos. Segundo Timoteo 3:16, dígame cuando lo tenga. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra y de estar congregados. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe durante esta exposición. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, por mediación de tu Espíritu Santo y su asistencia es que te lo rogamos y suplicamos. Amén. Bien, mis amados hermanos en el Señor, hoy vamos a parar el Evangelio de Juan por las próximas semanas, van a ser 9 semanas, porque hoy comenzamos siendo que casi que estamos empezando el año y ya muchos van regresando, vamos a comenzar una serie de mensajes enfocados en reafirmar lo que nosotros somos como cristianos bautistas. O sea, vamos a estar tratando un tema que lastimosamente casi que ha desaparecido de los métodos de enseñanza y de los púlpitos de muchas de las iglesias hoy en día, y hablo de los principios bautistas. ¿Cuáles son esas cosas que son muy distintivas de nosotros? Independientemente que también las compartimos, algunas de ellas con otras iglesias evangélicas e iglesias históricas. Y esto nos permite comenzar el año recordando quiénes somos, cuáles son nuestros deberes y derechos como cristianos y miembros de la iglesia, y al mismo tiempo es una reafirmación de nuestros principios y de nuestra fe. Y comúnmente, aunque pueden haber listas hasta 9 y 10, las más comunes suele ser una lista de 7 principios. Hoy vamos a estudiar el primero de estos principios, y es que la Biblia es la única y suficiente autoridad en materia de fe, de práctica y conducta. La vida de toda iglesia se caracteriza por su fe o doctrina, su práctica y también por la forma de cómo desarrolla su ética, su manera de vivir la fe en el seno de la iglesia. ¿Por qué para nosotros es importante estudiar esto? Porque lo cierto es que en el mundo existen todo tipo de grupos religiosos llamados iglesias que tienen todo tipo de costumbres y reconocen a todo tipo de autoridad, y nosotros tenemos que ser fieles en sostener y mantener el principio de que no existe mayor autoridad que la de Dios dada a través de su palabra, la Biblia. Puede que esto consiga que los liberales y detractores de la Escritura le haga ver a usted como un bibliólatra, pero no se trata de ser bibliólatra, se trata de vivir y de andar como Dios manda, como Dios quiere, como Dios exige. Los reformadores protestantes
tenían un principio de sola escritura. Y se le atribuye a los reformadores protestantes, pero eso no es de los reformadores protestantes, eso es de Jesús y sus discípulos. Porque los primeros que nosotros encontramos en la Biblia diciendo, escrito está, escrito está, escrito está, ¿es a quién? A Jesús. O sea que esto no lo inventó Martín Lutero, no lo inventó Juan Calvino, no lo inventó Zwingli, no lo inventaron ninguno de estos protestantes. Ellos fueron uno de los tantos que retomaron este principio. Y digo uno de los tantos porque antes de Martín Lutero y la reforma protestante ocurrida en Alemania, ya hacía siglos que habían creyentes que habían sido fieles al principio de sola escritura. Lo que pasa es que tristemente los cristianos ignoran mucho su propia historia, y los que son mayoría en la cristiandad, como suelen ser las iglesias católicas romanas y las iglesias católicas orientales, dígase ortodoxa, de Jerusalén, antioquena, etcétera, pues como son y tienen una tendencia a ser más históricas, narran las historias a su manera. Pero antes de la reforma de Martín Lutero tenemos personas como Pedro, como los petrobucianos, los valdenses, Juan Hus, Tyndall y un sinnúmero de ellos que eran gente de sola escritura. Entonces, quite de la mente y del corazón que el principio de sola escritura es algo que comienza con Martín Lutero y es enfatizado por las iglesias reformadas después. No, el principio de sola escritura viene desde Jesús. Cuando él enfrenta las tradiciones, ¿qué le dice a la gente? Ustedes dicen, su tradición dice, pero escrito está. Y el apóstol Pablo, basta con leer, por ejemplo, cada una de sus epístolas para ver que todas ellas no son otra cosa que disertaciones de porciones del Antiguo Testamento, que era la escritura de su tiempo. Nosotros, a imitación de Cristo, y siendo que vivimos para imitar a Cristo en todas las cosas, y cuya fe, la de la iglesia, está fundamentada en la doctrina apostólica, en la doctrina de los apóstoles, pues sostenemos este mismo principio, que nuestra autoridad en cuestiones de fe y de práctica es la Escritura. Por eso con este mensaje nos proponemos dar respuesta a esta interrogante. ¿Cuál es la autoridad que define lo que el cristiano debe creer? ¿Cómo debe ejercer la creencia y vivir su creencia? ¿Cuál es esa autoridad? La Escritura. Ahora, es importante entender que hay iglesias, hay grupos de iglesias dentro de la cristiandad que no tienen a la Biblia como la única fuente de autoridad, sino como una de las fuentes de autoridad. Y siendo que nosotros consideramos que esto es un error, podríamos entonces hablar de lo que se llaman falsas autoridades en términos de fe, práctica y conducta. Por ejemplo, una falsa autoridad es la tradición o las tradiciones. Iglesias como la católica romana y las iglesias católicas ortodoxas, quizás otros grupos sostienen que la autoridad en materia de fe, y estoy citando el catecismo de ellos, de fe, práctica y conducta de la iglesia, descansa sobre la Escritura y la tradición. Cuando hablamos de tradición no es al estilo de los judíos, la costumbre de lavarse las manos, no. Son la definición de ciertas religiones y conceptos y ceremonias definidos en concilios. De hecho, lo triste con estas iglesias es que ellos se creen depositarios de la fe. Y como se creen depositarios de la fe, tienen un dogma conocido como el magisterio de la iglesia, donde enseñan que la iglesia trajo la Biblia a la existencia y por tanto la iglesia y sus maestros ordenados en una sucesión de apóstoles ininterrumpida a través de los obispos son la única autoridad para interpretar la Escritura y enseñarla y aplicarla.
Y a eso que ellos le llaman interpretación, sus escritos, que consideran infalible, incluso en lo que ellos llaman la tradición. La tradición. Entonces, aunque estos grupos reconocen la escritura, por ejemplo, usted coge un católico, un ortodoxo, y usted le pregunta, ¿tú crees en la Biblia? Te va a decir, claro, es la palabra de Dios. ¿Crees que es inspirado por Dios? Te va a decir, es inspirado por Dios. ¿Crees que es la única autoridad en materia de fe, práctica y conducta? Te dice, no, también está la tradición. Usted agarra a un católico y le dice, ¿tú puedes interpretar la Biblia? Y te va a decir, no, ningún creyente puede interpretar la Escritura, solo el magisterio de la iglesia. Pero ojo, esto no pasa solo dentro del catolicismo, esto pasa en algunas sectas. Ocurre también en los testigos de Jehová, por ejemplo. Solo el esclavo fiel y discreto puede interpretar y enseñar. Ocurre entre los mormones, solo su profeta, el presidente, puede interpretar la Escritura. De hecho, esto de tener la prerrogativa exclusiva de ser el único intérprete y expositor de la Escritura es una característica de las sectas. Cuando usted vaya a un grupo religioso y ve que todo está fundamentado en lo que dice el líder y que lo que dice el líder es autoritativo, cuidado, usted está en presencia de una secta. En presencia de una secta. La realidad es que, amados hermanos, tenemos que preguntarnos qué es la tradición en estas iglesias. En el caso de la católica romana, la tradición no es otra cosa que los dogmas de fe definidos por ellos en los 21 concilios ecuménicos reconocidos por esta iglesia. El más moderno de ellos fue en el año 1900, comenzó en el 1963 con el Papa Juan XXIII en la ciudad del Vaticano. Por eso se le conoce como Vaticano II, porque había habido uno en 1850, Vaticano I, y terminó en el año, empezó con el Papa Juan XXIII, termina en el 1965 con el Papa Pablo VI. En este concilio se enfatiza lo que ellos llaman el dogma del magisterio de la iglesia, autoridad para enseñar, cuyo cenit, y es doctrina católica romana que usted puede comprobar, cuyo cenit es el Papa romano, a quien se le atribuye infalibilidad, o sea, la capacidad de no cometer errores. Oiga esto, cuando asume el papel de sumo pastor y maestro de la iglesia. Y lo dicho por él se convierte en tradición. Eso es tradición para ellos. Ahora, juzgue usted por la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí o no? Sí. ¿El Evangelio es victorioso, sí o no? La muerte de Cristo en la cruz, ¿qué cosa fue? La victoria contra el diablo y el pecado, ¿sí o no? Bueno, pues este último Papa, el Papa Francisco, y búscalo en YouTube, sacó un día en una conferencia un Via Crucis, que Via Crucis es un sistema de imágenes para meditar en la pasión de Cristo. Está uno largo y uno corto. De hecho, cuando usted entra a todo templo católico, todo templo está configurado en su salón en forma al Via Crucis. Son esos cuadros que usted ve de la pasión de Cristo, generalmente ubicados en todo el templo. Empieza en el Narthex, va por acá, por cada estación, y cuando se celebra, sobre todo en la Semana Santa, se hace la procesión en cada estación de Via Crucis, haciendo ciertos rezos y meditando en cada parte del Via Crucis. Bueno, ese hombre sacó el Via Crucis y dijo: esto que ustedes ven aquí es la historia del fracaso de Dios. Ahora la pregunta es: ¿puede ser válida la tradición y enseñanza de un hombre que es el supremo pastor, entre comillas, y que dice que la muerte de Cristo es el fracaso de Dios? Eso es una blasfemia.
Concilio Vaticano I, aprueban el dogma de la Inmaculada Concepción de María y de la Asunción de María. María fue asumida al cielo y que María fue sin pecado concebida. Claro, esto venía desde antes, desde un monje franciscano conocido como John de Duns, que fue el primero que postula estas teorías, que se van convirtiendo en tradiciones para ellos. Por ejemplo, el que los sacerdotes latinos no se pueden casar, no es dogma, es una tradición para ellos, solo por citar ejemplos. Pero los católicos romanos no son los únicos que tienen estas tradiciones. En el caso de las iglesias católicas orientales, conocidas como las ortodoxas, que dicho sea de paso, un dato curioso, el cristianismo se dividió en el año 1054. Eso que enseñan los católicos de que la iglesia nuestra es la más antigua y la primera. ¿Cómo va a ser la más antigua, caballero? Lea la Biblia, la más antigua es la de Jerusalén. La de Roma no es la más antigua, porque la fundó Pedro. Se sabe ya que cuando Pedro y Pablo llegaron a Roma había iglesia. Probablemente la había fundado Alejandro, el hijo del Cireneo que ayudó a cargar la cruz, porque hay un texto que dice, y él se mudó a Roma. Pero es que hay más. Si anterior al 1054 la cristiandad estaba dividida en 5 provincias eclesiásticas por una cuestión estratégica de organización, y al frente de cada provincia existía un pastor principal que los orientales llamaban patriarca y los occidentales papa, estamos hablando de que antes del 1054 existían 5 papados. Y eran reconocidos. ¿Y saben por qué se pelean? Porque cuando cambian el poder del imperio, todo es política, de Roma para Constantinopla, el de Roma empezó a perder poder y emite una bula excomulgando al Papa griego bajo un principio que ellos inventan llamado primus inter pares. Yo soy el primero entre mis semejantes porque Pedro murió en Roma y el obispo de Roma es sucesor de Pedro. Y en el altar de la catedral de Santa Sofía en Grecia, Miguel Celulario y el otro, que eran los papas, se excomulgaron el uno al otro, y ahí fue donde se rompió la unidad cristiana. Ahí es donde surge el catolicismo romano. Anterior a ello no se habla de iglesia católica, apostólica y romana. Eso no existía. Se hablaba de la iglesia de Roma. Universal eran todas, en un término que usaban los griegos y los latinos, los orientales y los latinos. Lo que pasa es que los cristianos evangélicos tenemos que aprender un poquito más de historia para poder ministrar de manera adecuada. Y el concepto moderno del papado, como lo vemos hoy, no empezó con Pedro y muchísimo menos con Lino, al que ellos le atribuyen ser el primer papa. Empezó con el Papa León I en el siglo V. Lea un poco de historia porque es imprescindible. ¿Por qué hago mención de esto? Porque todo esto son las evidencias de que las tradiciones de estos grupos se alejaron de la Escritura. Y los movimientos que se levantaron como disidencia era porque querían regresar a la Escritura, y estas iglesias que hicieron, los persiguieron y los mataron. Existe hasta el día de hoy una iglesia que se llama Iglesia Valdense. Julio, ¿de qué siglo son los valdenses? Del siglo VI, VII. ¿Y Martín Lutero en qué siglo fue? En el siglo XV. Finales del XV, no, el XVI. Del XV. O sea que de los valdenses a Lutero ya habían pasado
casi 1000 años, o 500, por ahí, qué sé yo, yo malo matemáticas, ahí los matemáticos. Siempre han habido grupos disidentes fieles a la Escritura. En el caso de las iglesias católicas orientales u ortodoxas, estas le dan igual valor a la tradición expresada, pero solo en los primeros 7 concilios. Nicea primero en el 325, Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451, Constantinopla II en el 553, Constantinopla III en el 681 y Nicea II en el 787. Interesante, todos los primeros concilios de las iglesias ocurrieron en lo que hoy son las iglesias ortodoxas, nunca en la iglesia romana, nunca en el ámbito latino. Eso vino después. Ellos solo reconocen 7 concilios. Los evangélicos más ortodoxos, de estos 7 reconocemos solo los 4 primeros. Creemos que del 4º concilio en adelante todo eso se empezó a pervertir. La mayoría de las iglesias hoy conocidas como protestantes están de acuerdo con lo expresado en los 4 primeros concilios, pero no se toman estos como autoritativos ni como tradición, sino como expresiones escritas de la fe revelada en la Escritura. O sea, ellos definen, por ejemplo, la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, etcétera, etcétera. Creemos que son exposiciones de la Escritura, pero no creemos que este escrito es autoritativo. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, ¿qué enseña la Biblia de las tradiciones definidas por los hombres? Vamos a Mateo 7:8. Mateo 7:8. Hermanos, yo tengo que hacer un poco de historia porque esto lo exige. Y es importante saber lo que está mal y lo que está bien. Mateo 7:8. Ya tenemos, ese vía Reina Valera. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, perdón, es Marcos 7:8. Ustedes ven lo que pasa cuando yo duermo los sábados. Eso es lo que pasa cuando el sábado uno duerme. Es mejor pasar la noche desvelado para llegar con la mente inquieta por tanto pelar. Marcos 7:8, gracias mi hermano. Porque dejando el mandamiento de Dios, está hablando de los fariseos, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué era lo dejado por seguir mandamientos, mis hermanos? La Escritura. Por tanto, amado hermano mío, es un error garrafal abandonar la palabra de Dios para adoptar mandamientos de hombres. Los mandamientos son inventos de los hombres, interpretaciones particulares de los hombres que se transmiten y se dan como mandamiento divino cuando en realidad no lo son. En este caso era lávate las manos aquí y allá. Pero en estos tiempos existen dentro del campo del catolicismo muchos de estos ritos que si pasa por frente del custodia, inclínate o no sé qué. Pero en el mundo cristiano siguen habiendo gente con un poco de supersticiones a veces. Toco madera, no va a hacer que me pase. ¿Sí o no? Ponte no le digan que está lindo, no va a hacer que le echen mal de ojo. Son tradiciones. Y en algunas iglesias evangélicas se están dando tradiciones de hombres como si fueran de Dios. Para venir al culto tienes que venir de saco, cuello, corbata.
etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es una preferencia en el vestir, no un mandamiento de hombre. ¿El mandamiento cuál es? Ven con modestia. ¿Quiere que le dé un estudio de la modestia? No, vamos, el miércoles se me fue la mano, estuve 1 hora y media en el estudio hablando de eso. Es con modestia, con decoro, bien vestido. Pero cuando usted dice pantalón negro, camisa blanca, corbata negra, porque ese es el color que a Dios le agrada, usted está dando como mandamiento de hombre algo que no es. Venga así vestido y van a pensar que eres un momo camarero en la Vega. Y si le gusta venir así, venga, si es su gusto, no hay problema. Pero lo censurado era el abandono de la Escritura o poner por encima la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados a ser un pueblo fiel a la palabra de Dios. Las tradiciones que contradicen la Escritura y que definen como mandamiento lo que no es sostenido por la Escritura deben de ser rechazadas, y el cristiano ha de cuidarse de ellas porque no son autoritativas. Y debe despojarse de ellos porque generalmente terminan pervirtiendo la mente, el corazón y las cosas que pueden ser santas y de verdadero valor. El cristiano debe de ser celoso con respecto a las tradiciones que guarda. Las que no tienen apoyo bíblico no deben de ser observadas, sino tenidas como una perversión y por ende deben de ser rechazadas. Vaya a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Y ahora vamos a ver cómo las tradiciones han hecho daño aún a iglesias evangélicas. Mirad que nadie os engañe. Es un llamado a la observación de parte de Pablo a los creyentes. ¿Y por qué dice cuídate de que nadie te engañe? Porque hay una realidad. Hay cosas engañosas que se filtran en la iglesia del Señor. Hay cosas engañosas que se pueden filtrar en la mente y en el corazón de los verdaderos creyentes. Y que de no tener un espíritu apegado a la Escritura y una comprensión clara de la Escritura pueden ser aceptados como válidos y como autoritativos y sin embargo estar lejos de la verdad. Cuídate. ¿Y cuídate de qué? Del engaño. ¿Y los engaños cómo suelen venir? ¿Como algo perverso y malo? No. Suele ser presentado como algo bueno. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Todas esas predicaciones, mensajes y enseñanzas que parten de razonamientos filosóficos, por lo general terminan en malas costumbres, falsas enseñanzas o perversiones escriturales. No, la Biblia hay que interpretarla filosóficamente. No. Histórico, crítico, literario y redentor. Esos son los pasos para interpretar la Escritura. Los engañadores vienen con filosofías, con huecas sutilezas. ¿Según las qué? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, las tradiciones están más apegadas a lo que el mundo quiere y acostumbra que a lo que Dios pide y manda. Y puede que aquí usted me diga extremista, pero la iglesia de Jesucristo está tan arrebatada en estos tiempos por tantas tradiciones mundanas que no nos permite avanzar y centrarnos verdaderamente en lo que hay que avanzar y centrarse. Las iglesias han permitido que el calendario secular gobierne el calendario eclesial. Culto de fin de año, culto del día de los enamorados, el día del padre, día de la madre, día del abuelo, día del niño, acción de gracia, Navidad, Semana Santa, día de la independencia.
Ojalá no se le ocurra a usted celebrar San Patricio. Ni Halloween. Pero entonces el evangélico, no estamos de acuerdo a Halloween, pero vamos a hacer un carnaval. Y es la misma historia. Es la misma historia. Más las tradiciones locales de nuestros países. El Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos. Pastor, ¿qué iglesia evangélica va a celebrar eso? Los hay. Los hay. El Día de Pentecostés, la Pascua. Yo voy a iglesia haciendo cultos especiales que es el Día de Pentecostés. Pentecostés no es una celebración cristiana, caballero. ¿Saben cuál es la única celebración cristiana que manda la Biblia? A recordar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cada domingo. Y al recordarlo, el comer pan y beber vino. Y vino de verdad, no el vino ese con azúcar que venden ahí. Los diabéticos salen de aquí, los pobres. ¿En serio, mis hermanos? El domingo es el día de venir a celebrar. Esa es nuestra celebración. Y de predicar la palabra. ¿Qué tradiciones están? Mira, el otro día estaba viendo yo una publicación de un amigo, él es pastor también. Culto especial, invitado con el levita fulano de tal. Yo me quedé y dije, ¿y esto qué? Le escribí, tenemos buena amistad. Oye, ¿qué es eso del levita? No, es que ahora los líderes de alabanza le llaman levitas. Hermano, quítese el lenguaje de su boca. Somos una iglesia del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto no existen ni salmistas, ni levitas, ni sacerdotes, ni nada de esto. En el nuevo pacto cada creyente es un sacerdote, es un ministro. Una de las cosas que vamos a estudiar es el sacerdocio universal de los creyentes. Los hermanos que se paran aquí al lado son tan ministros como usted y como yo. Los hermanos que se paran aquí son simplemente personas dotadas con ciertos dones y talentos que usted y yo no tenemos y que nos guían en un acompañamiento, pero la administración no la están haciendo ellos. La administración la estamos haciendo todos nosotros. Por eso cuando usted llega tarde a la iglesia, usted se pierde parte del ejercicio de su ministerio que usted debe rendir a Dios en alabanza. Cuando usted se ausenta por razones injustificadas, usted está dejando de ejercer ministerio a Dios de alabanza. Sacrificio a Dios de alabanza. ¿Qué otras tradiciones podemos nosotros estar viendo en nuestro contexto? Las vestiduras religiosas. No, porque los católicos usan sotana y casulla y cíngulos y todos los artilugios estos que ellos se ponen encima. Pero está habiendo de nuevo, dentro del evangelicalismo, un retorno a querer usar togas y estolas y cuellos clericales y es el mismo Pedro con distintos collares. Porque el ministro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con tradiciones. Y yo sé que ustedes están pensando en Navidad. No la voy a mentar aquí porque acabamos de pasar este trauma. Otra falsa autoridad. Me dijeron que tenía que predicar hoy más corto. Me voy a robar 10 minutos más. Porque no tengo. ¿Verdad? Hasta ahí 15. Porque es que tenemos la muerte. Falsa fuente de autoridad. Ya vimos la tradición. Y bíblicamente el cristiano no lo puede mover tradición. Y esto va para la iglesia. Mire, he visto iglesias que entran en problemas cuando alguien dice, vamos a quitar este programa porque ya no funciona. Es que aquí siempre hemos hecho. Esa es tradición. Y lo que hoy funciona de una manera extraordinaria y maravillosa, mañana puede perder funcionalidad. Y es una pérdida de tiempo. Y hay que aprender a cambiarlas.
y nos aferramos a cosas. Evangélicos con tradiciones. Oh, no, yo ahí no voy porque ahí es un almacén ahí adaptado. Eso no es un templo. Hermano, por la Biblia, enséñame cuál es el modelo que debe de tener una iglesia para reunirse. Si Dios no habita en templos construidos por manos de hombres, este espacio que hemos construido, si usted se pone a mirar, no es para traer gloria y honra a Dios, aunque se le da gloria y honra a Dios, es para facilitar nuestra comodidad o facilitar las cosas en la celebración del culto a Dios, pero el lugar per se no es lo que determina. Aquí los hemos tenido. Yo recuerdo cuando estábamos en el hotel reunidos, llegaba gente y nos, ay, que esto es un hotel. Después nos mudamos para aquí, para la Metodista, por cierto, la puerta que está aquí detrás. Ay, que esto es un almacén. Después teníamos una capilla allá en la Griffin, capilla de verdad, de nosotros, chiquita. Es que esto es un trailer. Hubo alguien que me dijo incluso, mi gente no se reúne en un trailer. Adelante, gloria a Dios. No es mía así. No te la da vida, a mí estaba conmigo en esa reunión. Me paré y me fui. Cuidado con las tradiciones. Cuidado. Otra fuente errada de autoridad: las experiencias espirituales. Son aquellos movimientos a lo que ellos denominan el encuentro o experiencia divino humano, donde le dan autoridad al nivel de la Escritura a dichas experiencias expresadas en visiones, revelaciones, sueños, etc. Dios puede guiar, puede hablar, puede dar instrucciones. El otro día hablaba con un pastor, le llamé para consultarle de esto. Y estábamos viendo de que una visión puede tener un carácter profético y otras no necesariamente ser profecía. Hay que tener cuidado con este tipo de experiencias, porque los grupos que sobreenfatizan esto, diría algunos, mira, por hablar de ellos, pero mira, tengo 6 más. Llévate aquí, Goli. No, es que esto está prendido. Llévate el saco. Gracias, don. De todas formas, eso es tradición. Miren, mis hermanos, hay que tener cuidado con que se comunica a Dios con sus hijos, sí o no. Lo hace. Dios puede hablarte en estos tiempos de una manera muy íntima y personal. Yo lo creo. Ahora, el error es cuando la dirección personal de Dios para tu vida es interpretado como autoritativo al nivel de palabra de Dios y por tanto ser transmitido y enseñado con dicha autoridad. Voy a poner un ejemplo de este tipo de religiones. Los cuáqueros. ¿Qué hacen los cuáqueros en su culto? Ellos no van a la Escritura, ellos no bautizan, ellos no celebran la cena, porque ellos dicen que eso no es para estos tiempos. Y ellos van, su templo está puesto como en círculo o uno frente al otro, y ahí se sientan en silencio y empiezan, algunos tranquilos, otros empiezan porque ellos creen en una cosa que le llaman la iluminación directa del Espíritu. Y cuando el Espíritu le entra a uno de ellos, ese uno se pone de pie, Dios está diciendo ta, 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 y eso dicho
lo toman como autoritativo. Eso hacen los cuatro. Por ejemplo, el adventismo del séptimo día le da las palabras de Elena G. de White, aunque ellos se cargan de largas diciendo que no, sí lo hacen. Le dan a las palabras de Elena G. de White autoridad al mismo nivel de la Escritura. Y cuando usted le pregunta, ¿y por qué tiene esa autoridad? Dice, porque fueron revelaciones dadas por ángeles. Así te dicen, basada en la experiencia. Dentro de estos grupos místicos están los testigos de Jehová. Todas las falsas profecías que giraron en torno a la segunda venida de Cristo con respecto a 1914, 1925, hechas primero por Charles Taze Russell, después por Rutherford, fueron dadas como supuestamente en visiones. El libro del Mormón, que es tan autoritativo como la Escritura, fue una revelación de un ángel llamado Moroni a John Smith. ¿Saben cuáles son los grupos más carismáticos por excelencia? A ver, ¿qué me dice? Los más carismáticos. Los católicos romanos. Desde la Edad Media tienen un movimiento muy grande conocido como la mística. Ahí tenemos a San Bernardo de Claraval, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan de Dios, y una serie de órdenes que giran en torno a visiones. Más cercanos tenemos los llamados fenómenos de Fátima, los fenómenos de Garabandal, que fueron todas las apariciones de vírgenes y cosas donde se transmitieron de manera por éxtasis mensajes que ellos interpretan como autoritativos y que vienen de ese tipo de relación mística. Y muchos de ellos contradiciendo la Escritura. Otro de estos grupos son los pentecostales y carismáticos, donde le dan mayor autoridad a la experiencia personal que a la Escritura. Yo vi en una iglesia, y estuve metido en esto porque el muchacho vino conmigo y tuve que agarrar al pastor pentecostal, le toqué la puerta y ahí lo cogí hasta las 3 de la mañana, estuvimos conversando. Porque pusieron a este muchacho en disciplina, lo sacaron del diaconado y lo expulsaron de la iglesia, que porque supuestamente alguien en profecía reveló que él estaba en adulterio. Aquello era falso. ¿Y saben qué fue lo triste? Que la loca de la mujer de este muchacho terminó creyéndole y divorciándose de él. Y la supuesta profeta, que fumaba, que era una chismosa de primera, terminaron ella con el pastor y la visión y la cosa, destruyendo una familia. Por eso las experiencias personales no son evidencias autoritativas. Aquí los tenemos, el Maldonado, el otro y el otro, diciendo que Dios hablaba en el pasado por los apóstoles y que en estos tiempos habla a través de ellos. Hermanos, no hay hombre en la actualidad cuyo mensaje sea igual de autoritativo que el de la Escritura. Y debe de ser rechazado. Esto no es una negación a que Dios trata contigo de manera personal y transmite su mensaje a ti de manera personal. Dios sigue hablando a través de la Escritura, las circunstancias, pero para ello se necesita discernimiento. Lo incorrecto viene cuando la gente toma como autoritativo estas cosas. Cuidado con ellas. ¿Cuál es la fuente más confiable? Y voy a terminar. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19.
Si usted lee el 12, Pedro le dice a esta gente: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Está hablando de la Escritura. El 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos. ¿Qué es lo tenido? La palabra profética. ¿Cómo es esta palabra profética ya tenida? Vamos a hacer ahí un ejercicio exegético. Seguro, garantizada, la más fiable, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lo oscuro. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera. Ahí está. Es la palabra segura y es a la que el creyente tiene que estar, ¿qué? Atento. Es a este libro al que hay que estar atento. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Interesante. ¿Hasta cuándo tenemos que estar atentos a la Escritura? Hasta que Cristo venga. Ella es la autoridad más segura. Todo lo tengo que filtrar por aquí. Lo que voy a vivir, creer, pensar y hacer, lo tengo que hacer filtrado por este libro. Y termino con el texto de 2 Timoteo 3:16 que todos nosotros conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la única y verdadera autoridad. ¿Por qué? A causa de su origen, vino de Dios, vino por inspiración divina. ¿Por qué? A causa de su utilidad. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, el medio para que el cristiano sea perfecto y preparado para toda buena obra. La Escritura. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Debo ir a la Escritura a causa de la verdad, a causa de la praxis piadosa del cristiano. Vaya por un instante y ahí lo tiene, 2 de Pedro 1, pero el verso 2 y 4. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hablando de Cristo. ¿Y dónde está el registro de la vida de Cristo y sus enseñanzas? Los evangelios. A causa del hombre, su necesidad de salvación y del Salvador. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Porque la palabra es como espada de ¿qué? De doble filo que penetra y discierne. Cuando el pueblo pereció fue porque le faltó ¿qué? La sabiduría de la palabra. Entonces, ¿cuál es la única regla de fe, práctica y conducta? La Escritura. ¿Por qué rechazamos las tradiciones y costumbres y mandamientos de hombres e interpretaciones privadas? Porque no son autoritativos. Quiero hacer una salvedad. Nosotros, aquí, tenemos una confesión de fe, que es un documento donde está expresada nuestra doctrina. Pero es importante entender que ese documento no lo creemos autoritativo. Estaba viendo una tendencia en algunos bautistas de decir: yo soy bautista confesional. Eso es una... Mire, vaya a la historia de los bautistas. Ninguno decía semejantes barbaridades. Los bautistas expresaban su doctrina en declaraciones de fe, pero su alarde era de ser ¿qué? Bíblico. La confesión de fe no es más que una declaración escrita de lo que creemos, pero no es un documento
autoritativo. Está sujeto a errores, y de hecho algunos lo tienen, pero lo que es autoritativo, porque es infalible, inerrante y todas estas cosas, e inspirado, ¿qué es? La Escritura. La Escritura. Amén. Puestos de pie, oramos y quedamos despedidos para dar comienzo a nuestra junta administrativa. Por favor, los que no son miembros de la iglesia y son tan amables y nos dejan a solas, se los voy a agradecer. Señor, gracias por este tiempo. Danos tu bendición. Llévanos con bien a nuestro hogar y que tu gracia sea con nosotros. En Cristo. Amén.